Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación, creación de escenarios de activos para una operativa swing trading. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, agradeceros los comentarios que me dejasteis en el vídeo de ayer, donde un poco comuniqué que no podía hacer el vídeo ayer, sino que lo tenía que hacer hoy domingo, y ahí me habéis dejado muchas sugerencias para analizar hoy, así que muchísimas gracias. De todas ellas he elegido 5 que me parecen, técnicamente interesantes. Ahora luego profundizaremos en este punto. Bien, como siempre, antes de empezar, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, antes de empezar cualquier análisis, como siempre, echemos un vistazo al calendario macroeconómico para la semana que viene. Como siempre digo, son las principales noticias. Hay más, hay que echar un vistazo en función de lo que cada uno opere, ¿vale? Pero aquí dejo pues las más relevantes. Empezando por el martes. Tendremos el martes la publicación del dato de Producto Interior Bruto en Canadá. Tendremos también el dato de inflación en Alemania y el dato de PIB también en Suiza. Ya miércoles, importante, tenemos en Estados Unidos cambio del empleo no agrícola, Producto Interior Bruto trimestral, encuesta JOBS de ofertas de empleo y atentos, más avanzado del día se van a dar las declaraciones de Powell. Creo que en España son las 7:30 de la tarde que va a haber esas declaraciones, así que muy atentos en ese momento porque puede haber volatilidad, cambios y movimientos relevantes. Tenemos también el miércoles el dato de inflación en la zona euro. Y avanzando al jueves, tenemos en Estados Unidos gastos e ingresos personales, PMI manufacturero del ISM. También tendremos en la zona euro la publicación de la tasa de desempleo y en Suiza el dato de inflación. Y en Japón, confianza del consumidor. Y ya para terminar la semana, viernes día 2, tasa de desempleo en Canadá. Y tasa de desempleo y nóminas no agrícolas, que es un dato muy importante mensual que se publica cada mes en Estados Unidos. Y para cerrar, también el viernes día 2, balanza comercial en Alemania. Así que ahí tenemos un poco las principales noticias macro de la semana que mañana empiezan. Como activos a analizar hoy, aquí os he dejado un poco lo que me ha parecido más interesante y más útil. En cuanto a índices, analizaremos el DAX, analizaremos el IBEX, que creo que en estos vídeos aún no lo he hecho. Analizaremos una divisa, un par, que es el dólar americano con el yen japonés. También miraremos un poco la plata. Y en cuanto a compañías, he elegido PayPal, la empresa estadounidense de sistemas de pagos. Y bueno, un poco esos 5 activos, pues vamos a echar un vistazo, vamos a comentar sus niveles y un poquito los posibles escenarios, ¿no? A partir de ahora. Lo que os decía al principio del vídeo, y un poco en línea con la recomendación que os he dejado, son análisis completamente enfocados a que ayudaros a realizar vuestros análisis ya de forma pues completamente autónoma. No pretenden ser ningún tipo de recomendación ni de dar ningún tipo de idea de trading ni nada por el estilo. Son totalmente enfocados a ayudaros a mejorar vuestros análisis y que seáis vosotros autónomos en la realización de estos, ¿vale? Pues bien, dicho todo ello, vamos a empezar y empezaremos con los índices. En cuanto al DAX 40, no me voy a explayar mucho en él porque ya la semana pasada lo estuvimos viendo y ya comenté un poco posibles escenarios de cara a esta semana, teniendo en cuenta la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que hemos estado pues de jueves y viernes con muy poco, los futuros estaban abiertos, pero nada, muy poco movimiento y las bolsas cerradas, con lo cual ha habido también en ese sentido pues un contagio a bolsas europeas. Y yo ya comenté que en este índice alemán estaba en una zona, muy cerquita de una zona muy relevante de resistencia. Y podía ser, dado que estábamos ante una semana un poco atípica, que el precio se quedara ahí encajado
ya todo esperando a esta semana que arranca una semana ya más normal, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido. En el gráfico mensual, que es el que tenemos ahora aquí delante, aquí teníamos, ¿no?, un poco la superación de esa directriz bajista desde los máximos aquí de anuales y una vela mensual que todavía falta por completar en estos 3 días que nos quedan hasta el día 30, pero que ya estaba muy cerquita de una zona muy relevante de resistencia. Estábamos con toda esa zona aquí que nos dejó el precio a finales de 2021 y principios de 2022, una zona que finalmente fue de distribución al perderse, ¿no?, al romper por la parte inferior, que ya polarizó resistencia aquí durante el mes de junio, mayo-junio, aquí actuó de resistencia para producirse el giro desde ahí y continuar bajando, y ahora justamente ahí lo vemos, ¿no?, la vela pues muy, muy cerquita de esa zona. Vamos al gráfico semanal para verlo con más detalle, porque aquí tampoco se puede ver bien. Y aquí vemos la vela de la semana. Es importante cuando hagáis estos análisis graficar, marcar bien, ver un poco el contexto. Es importante el gráfico mensual, más de lo que nos creemos. Ver un poco el contexto en esos marcos mayores, y al avanzar al gráfico semanal, lo primero que tenemos que fijarnos es en la vela de la semana. Es sobre todo si esa vela de la semana nos da pistas y dónde está. No es lo mismo, ni muchísimo menos, cualquier tipo de formación de vela de continuación o de giro que estén, por decirlo de alguna manera, en tierra de nadie, ¿no?, que no estén ni en un soporte ni en una resistencia relevante, que sí que lo esté. Entonces hay que ahí unir la vela con la zona. Entonces aquí que vemos, pues justamente lo que os comentaba, ya la vela de la semana anterior, no esta que hemos cerrado, sino la otra. Yo comentaba, puede ser que el precio, y uno de los escenarios que nos planteábamos, era que continuase un poquito esas subidas, pero que probablemente por la festividad que acabo de comentar no hiciera grandes movimientos. Porque podía ser que el precio, o sea, como escenarios más relevantes, ¿no?, que desde aquí, zona importantísima de resistencia, aquí lo vemos mucho mejor en gráfico semanal, toda esta zona de soportes que luego se perdieron y ejercieron muy bien de resistencia ya a finales de marzo y luego volvió otra vez a finales de mayo, pues que desde aquí el precio iniciara un proceso correctivo ante una gran resistencia. Es uno de los posibles escenarios, que un poco ahí se cierren esos largos de operadores que han entrado a largo en algún punto anterior y que ahí, pues ser una confluencia importante de resistencias, pues se produzca apertura de cortos. Y en ese sentido tenemos una gran confluencia de resistencias, que se había movido ahí, justo por lo que acabo de comentar, ¿no?, por toda la zona de resistencia horizontal, y también por tratarse del retroceso del 61,8%, de toda la caída desde máximos anuales, media de 100, aquí la tenemos también, con lo cual ahí pues tiene una gran cantidad de niveles de resistencia que le vienen pues de niveles de precio, de medias, de retrocesos de FIBO, que es un poco lo que hemos de intentar buscar nosotros cuando hacemos algún análisis, para encontrar aquellos niveles, aquellas zonas que donde se aglutinen, ¿no?, muchos niveles, muchos inputs, ¿no?, de como soporte o como resistencia, que lo hagan como una zona fuerte, ¿no?, como una zona de alta probabilidad de que ahí al menos veamos una reacción del precio. Ya se verá si luego se supera o si se da la vuelta, ¿no?, si se gira el precio desde ahí. Pero es una zona donde puede haber, pues eso, mucha reacción, mucha participación en cualquiera de los sentidos, y ahí es importante estar atentos. Y ahí está, es una de las zonas. Ahí entre los 14.500, 15.000, pues tenemos un nivel importante. Entonces, claro, un escenario que nos podríamos plantear es que todo sale de ahí. Cuando encontramos un nivel de estas características, de ahí salen muchos escenarios. O se da la vuelta o se rompe, ¿no? Un poco es justamente el nivel clave, ¿no? O para aquí o para acá. Es, como digo, al ser una resistencia muy, muy fuerte, es bastante, ¿no?, probable que haya una reacción de cierre de largos, apertura de cortos, que provoque un cierto movimiento a modo de corrección. Que esta corrección, de momento, tendría que tener un poco como posible soporte, ¿no?, apoyo aquí en la zona de los 14.000. Aquí dejo el precio del último máximo y podría ser un punto importante de apoyo si llegase ahí. Y que en caso de romperlo, que no son niveles que acostumbren a romperse a la primera, normalmente hay una cierta reacción, pero todo puede suceder, pero en caso de superarse al alza, pues lo podríamos ver llegar perfectamente a la zona de máximos del año.
Así que la zona es importante, además se superaría el retroceso del 61,8%, que es un nivel de retroceso FIBO, ¿no? O sea, sabemos que este tipo de... que no es ningún indicador, es simplemente unos niveles. Es algo que se tiene muy en cuenta por muchos operadores y hay que también valorarlo aquí. Y la media de 100, o sea, que hay una cantidad importante de niveles que en caso de que el precio consiguiera romperlos todo al alza, lo podría perfectamente impulsar a buscar esos máximos del año ahí cerca de la zona de los 16.000. Y esta semana, pues comentaba en el vídeo del sábado pasado, que dado un poco, ¿no?, la tipicidad de esta semana que hemos cerrado por el tema de Acción de Gracias, que a lo mejor no ocurriera nada, ninguno de los dos escenarios, que son escenarios muy contundentes, ¿no? Y que el precio, como todavía le quedaba cierto recorrido para llegar a la resistencia, teníamos esa velita de la semana aquí, espera que lo amplío un poco más, esta vela de aquí, que todavía le quedaba cierto recorrido, ¿no? Y aún le puede quedar, pues que hiciera eso, fuera poco a poco, ¿no?, subiendo y acercándose más a la zona clave. Y eso es lo que ha ocurrido, no, sin más. De momento no tenemos ningún tipo de pista de lo que va a suceder. Tengamos en cuenta todos los datos macro que se van a publicar esta semana en sus fechas, y eso puede influenciar mucho en este índice. Le podría quedar cierto recorrido todavía al alza, pero ojo, estamos entrando en zona de peligro, ¿vale? En el sentido de que posiciones largas que se tengan, pues mucha precaución, pero podría todavía extenderse un poquitito a testear bien, a profundizar en toda la zona clave, ¿no?, de resistencia. Esta semana probablemente sí que veamos algo más, ya es una semana normal y ahí pues tendremos un poco más de movimiento y tal vez nos deje el precio pues alguna señal de si se inicia, ¿no?, un poco más una corrección o si finalmente acaba siendo una semana muy alcista, que consigamos ver una vela de ruptura de toda esa zona, toda esta zona de aquí, sobre todo a la que se supere la zona de los 15.000. Cierres por encima de los 15.000, pues ya podríamos despejar un poquito, ¿no?, más el escenario, ¿no?, ya encaminándolo a una continuación de las subidas a buscar la zona de los 16.000. Creo que podría ser un poco el punto, ¿no?, la superación de la zona de los 15.000, a tratarse de un número, ¿no?, redondo, muy psicológico, y que también marca un poco ese máximo del pullback que se produjo aquí a finales de marzo, que casi rozó los 15. Así que vamos a ver, creo que esta semana tendremos un poco más de pistas. Bien, sigamos avanzando. Analizamos ahora el IBEX 35 en gráfico mensual. Aquí lo tenemos puesto. Tenemos una gran directriz bajista, que ya lo está un poco graficado ya, para hacer un poco más ágil este vídeo. Tenemos ahí una directriz bajista que nace en 2007, ahí se formó un poco con los máximos de 2015, posteriormente ratificada en 2017, otra vez testeada en 2020 y ahí casi en 2021. Es una directriz que tiene mucho peso, muchísimo, o sea, viene de hace muchos años y tiene un poco todas las características que hacen que un nivel sea importante, ¿no? Antigüedad, es una directriz que nació en 2007, testeada muchas veces, o sea, ha habido una reacción de los operadores cada vez que el precio se ha acercado a ella, a partir de cuando ya estaba hecha, claro, o sea, a partir de 2017, se forma un poco con estos dos máximos decrecientes, ratificada aquí. Pero cada vez que se ha ido acercando, ahí el precio ha encontrado pues una reacción, ¿no? Con lo cual tiene antigüedad, testeada varias veces, y realmente muy visible, ¿no?, en este marco mensual. Con lo cual es un nivel que, si llegase ahí, evidentemente veremos una reacción. Y puede ser interesante de cara a abrir cortos, de cara a pensar en largos, si llegara a superar, ¿no?, que se convertiría en un posible potente soporte. Bien, de momento estamos lejos, ahora vamos a acercarnos un poquito al momento actual. Ahí vemos, estos son velas mensuales del mes de noviembre, que todavía no ha terminado, pero casi, poco le queda. Y hemos visto cómo el precio, pues después de esta corrección, ahí desde principios finales de 2021, corrección que se detuvo en una zona que ya había sido soporte aquí en el mes de marzo, que venía un poco de este máximo común, de esa estructura de doble suelo
por fallo formada en 2020, ahí ese nivel, actuó muy bien de soporte en marzo y volvió a actuar muy bien de soporte pues estos últimos meses de septiembre y octubre, ¿no? Con ese giro. El precio desde ahí, fuerte subida, que nos ha llevado cerca ya de una zona importante de resistencia. Vamos al gráfico semanal para verlo. Y aquí lo tenemos. Fijaros un poquito dónde estamos, ¿no? En la zona aquí de los 8.500, ¿vale? También un número psicológico importante. Tenemos aquí muchos niveles, lo mismo que comentábamos antes, niveles de confluencia, en este caso también de resistencia. Nivel que ya fue resistencia en agosto, aquí el precio encontró una resistencia en la media de 200, también un poco ayudó entre la zona, ¿no?, del número psicológico 8.500, media de 200, actuó muy bien de resistencia, se giró el precio desde ahí y ahora mismo estamos acercándonos y volvemos a tener la media de 200 en este marco temporal semanal pues justo allí, y la media de 100. Tenemos las dos medias más importantes en la zona de los 8.500 y nivel técnico ya de resistencia de agosto, con lo cual estamos también muy cerquita de una zona clave, al igual que en el DAX. Un poco vamos todos de la mano, Así que ahí veremos también qué movimientos nos deja el precio hoy. La semana, en este caso en el IBEX, ha sido muy alcista, ha permitido que llegara a la gran resistencia y esta semana pues va a ser decisiva. Podemos ver tanto un movimiento de giro, ¿no?, de reacción en esta zona. Tendremos que ver un poco también cómo reaccionan los demás índices, el DAX, Eurostoxx, etcétera, y ahí podríamos ver un escenario de reacción bajista. Ahora miraremos un poquito de los posibles soportes, o que, en todo lo contrario, que se supere la zona de los 8.500, cosa que lo llevaría pues con mucha probabilidad a ir a buscar la gran resistencia en la zona de los 9.000. Ahí tiene el IBEX su talón de Aquiles en la zona de los 9.000, una grandísima resistencia por confluencia de número redondo, confluencia, aquí lo vemos, de estos máximos de principios de año, casi que volvió a encontrar resistencia ahí en mayo, a finales de mayo, o sea, un poco máximos anuales, bueno, un poco no, máximos anuales, número psicológico de los 9.000 y la directriz bajista que viene del año 2007. Así que ahí tenemos una gran cantidad de números para que el precio ahí reaccione. De momento tenemos que superar los 8.500, pero si lo superamos, con probabilidad nos vamos a la zona de los 9.000. Así que atentos, puede ser una semana interesante a ver cómo el precio reacciona ahí en esa zona. Y esta zona, la primera, es muy difícil que se supere. No imposible, aquí no hay nada imposible, pero, hombre, teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, pues lo más normal es que el precio, una vez llegase aquí, se produjera una corrección al menos, que podría incluso convertirse este nivel de aquí en soporte, justamente donde ahora estamos atacando la zona. Entonces podría ser un posible escenario. Pero bueno, esto ya lo tendríamos que comentar en otro vídeo, porque no creo que el precio se mueva tanto en una semana. Da para lo que da. Entonces, en gráfico diario vamos a bajar un momentito para ver que en caso de que se produjera el escenario bajista de corrección, ¿dónde podría encontrar apoyo? Bien, aquí lo vemos, lo amplío bien en el gráfico diario. Vamos a encontrar, para pensar dónde podría el precio detenerse, si ahí se nos gira, qué nivel de soporte podría encontrar. Pues bueno, ahí podríamos intuir, ¿no?, ya un poco dónde podría ser la zona. Siempre que tendremos que buscar soportes, lo que tenemos que buscar es, vale, en el pasado, sobre todo en el más reciente pasado, y más si confluye algo más, ¿qué resistencia hubo? ¿Qué se ha roto? ¿Cuál es la posible resistencia que puede ahora polarizar, ¿no?, a soporte? Pues bien, ahí la tenemos, aquí, en la zona de los 8.200, que ya vino de aquí, fijaros, ya viene de un nivel del pasado, en este caso más fuertemente aquí en septiembre, volvió a ser resistencia aquí en noviembre, junto con la media de 200 en gráfico diario, actuó muy bien ahí de resistencia, que hizo que se produjera lo que antes comentaba, cuando se encuentra con una importante resistencia. ¿Qué suele ocurrir? Pues lo más probable es que reaccione el precio, se cierren en este caso largos, se abran algunos cortos que, si la tendencia es alcista, pues tal vez tenga un recorrido muy puntual, muy concreto, ¿no? Y en este caso pues fue así. Este último máximo actuó muy bien de soporte. Ahí se detuvo en este clásico throwback y volvió a continuar, rompiendo este último máximo, y ahora es su zona potencial de soporte. Con lo cual, este escenario correctivo lo podríamos ajustar
a ir a buscar la zona de los 8.200. Podría ser una posibilidad. Dada la gran confluencia de resistencias, giro desde ahí, apoyo en este nivel, que además estará a la media de 200 también pululando por estos niveles, aguante bien de soporte, a lo mejor desde aquí se nos gira el precio siguiendo estas últimas estructuras alcistas, vuelve a atacar la zona, son niveles que acostumbramos a ver esas estructuras de doble ataque, ¿no? Una primera llegada, corrección y luego vuelta a atacar la zona. Y ahí ya se verá si tiene suficientemente fuerza como para romperlo o por el contrario ya se nos baja. Sí que tengamos en cuenta que un primer ataque de una zona como esta es probable que encuentre una reacción de corrección, que eso no quiere decir que el precio ya no lo pueda volver a superar, pero ya no es lo mismo un segundo ataque. Si el precio hiciera este movimiento y volviera aquí, ese segundo ataque es un poco más definitivo. Ahí ya se verá realmente si el precio tiene fuerza alcista o no. ¿Que puede quedarse aquí en un rango durante un tiempo y luego romperlo al alza? Por supuesto, puede hacer lo que le venga en gana. Pero ya no es lo mismo que una primera llegada. O sea, la primera llegada a una zona clave, la probabilidad de que ahí el precio reaccione en un movimiento más correctivo es alta. Y sería un movimiento correctivo. Sería típico, ¿no? En este caso un throwback. Pero ya un segundo ataque ya no es lo mismo. Ya sería, si el precio no pudiera romperlo y se diera otra vez la vuelta, estamos iniciando en este marco temporal diario una fase más lateralizada, que puede ser de consolidación para luego romper o de distribución para darse la vuelta e iniciar movimientos bajistas un poco más profundos. Pero la primera reacción de corrección es algo que lo vemos siempre, es siempre de forma muy recurrente, ¿no? Así que ahí tenemos ese escenario que tal vez podría ser el escenario pues número 1, pero todo dependerá. Tampoco es una resistencia importante, además está la media de 200 en el marco semanal, ojo, pero claro, es una media de 200 en el marco semanal que, por lo que vemos, con este tramo un poco tan irregular, el precio no le ha hecho mucho caso, la ha ido cruzando arriba y abajo, con lo cual, pues hombre, ha empezado a dejar de tener tanta fuerza, ¿no? Como nivel, la media de 200 y la de 100, que ahí se encuentran todas. Entonces, pues tampoco tampoco sería un escenario tan extraño que lo pudiera romper al alza y llegar a la zona clave. Entonces sí, a los 9.000 sí que es una zona muy importante. Esta resistencia, pues bueno, dado el contexto, dado el movimiento técnico de esos últimos meses, pues bueno, realmente su ruptura al alza tampoco es para dar palmas, ya vemos lo que está pasando. Así que vamos a ver qué reacción tenemos allí, si se inicia una pequeña corrección, atentos luego a los 8.200, a ver si hace de soporte y desde ahí se gira, o si por el contrario se supera esta gran resistencia y nos vamos a la mayor, a la que de verdad importa en la zona de los 9.000. Venga, avancemos. Nos vamos ahora a analizar una divisa que es el dólar americano, yen japonés, y aquí tenemos el gráfico mensual. Ahora ampliaremos y lo veremos un poco con más detalle. En el gráfico mensual quiero destacar, bueno, niveles sobre todo que ahora no nos afectan mucho, pero que quiero comentarlo un poco para profundizar en este análisis. Es una directriz bajista que nació en el año 90, se formó con esos máximos decrecientes del año 98 y que se ratificó en 2015. Una gran directriz bajista que fue superada pues este año, en concreto marzo de 2022. Importante superación de una gran resistencia. Luego el precio, desde aquí el año 98, inició un movimiento más acelerado bajista que permitió formar una nueva directriz, aquí un poco con este pequeño upthrush. Aquí volvió a encontrar, luego se convirtió en soporte aquí en estos meses de 2014, un movimiento más acelerado a la baja. Y aquí vemos, ahora ya me vuelvo un poco al presente, pero he marcado algunos niveles importantes de posibles resistencias y niveles que ya han sido superados para un poco ver los posibles niveles como objetivo, ¿no?, de precio en el futuro, o viendo un poquito cómo reacciona el precio este año a niveles anteriores. Aquí de momento, para empezar, he marcado la zona de los 160, ya fue un nivel importante hace mucho tiempo, año 86, y aquí inició la directriz bajista, año 90, y tenemos ahí en esa zona, que número redondo, pues un nivel muy importante de posibles resistencias, el precio llegará ahí. Luego también tenemos también un nivel que ya más o menos ha sido alcanzado, aquí en esos máximos del año 98, que es está un poco por debajo, pero cerca de los máximos
del año. Luego también este nivel de máximos de 2002 actuó muy bien ahora también como nivel, ahora lo veremos. Y luego para terminar, pues estos máximos de 2015, que sería también una zona posible de soporte en el futuro si el precio llegara ahí. Voy aquí a hacerlo un poco más grande, esta última parte. Amplío bien. Vale, aquí tenemos. He marcado un poco en el gráfico mensual el inicio de este último tramo alcista. Ahí desde donde arrancó la media de 200. Aquí, estos mínimos de 2021. Un movimiento al alza que consiguió romper, en primer lugar, la directriz bajista tan importante, tan antigua. Luego estos máximos de 2015. ¿Vale? Y que ha llegado pues a la zona de los 150, un poquito más por encima, pero ahí rozándolo, para ver pues durante este mes de noviembre una corrección que se está produciendo. Vamos a ver cómo termina el mes, pero de momento un mes correctivo después de unas fuertísimas subidas. Y he marcado también en este sentido pues el clásico retroceso de FIBO desde aquí, desde los mínimos de 2021 hasta los máximos de este año, para ver dónde están esos niveles correctivos de FIBO, para ver si esos niveles correctivos de FIBO coinciden con algún nivel técnico que nos dé un poco de pistas de que podría ser un gran soporte. Y en este sentido, pues encontramos el primer retroceso relevante, el 38,2, lo encontramos aquí, en la zona de los 133 más o menos, que coincide con un nivel. A lo mejor en mensual no se ve mucho, pero fijaros como el precio cuando llegó aquí en el mes de abril, marzo, fijaros esta velita de marzo, una vela también un poco correctiva, tipo doji, no es que sea una gran corrección, pero ahí el precio reaccionó, porque venía de un nivel del pasado, por eso lo he ido marcando. Esta era una zona de resistencia antigua, que el precio ahí tuvo una reacción normal. Si hay una resistencia mayor que viene de años atrás, pues muchos operadores que estén en largos, pues ahí para como precaución, ¿no? Como gestión adecuada de sus posiciones, pues se producen cierres parciales, algún tipo de reacción que haga que se convierta ahora también en el más presente, ¿no? En resistencia, y ahí el precio reacciona, aunque luego lo superó. Se supera esta zona e inició también un poquito de corrección durante el mes de julio. Vela de ruptura en junio, corrección en julio, marcando también aquí un soporte en este throwback que lo veremos mejor en marco semanal. Ahí cerquita de esta zona que acabo de comentar de los 133. Entonces ahí tenemos un nivel técnico, también un retroceso del 38,2 desde los mínimos de 2021, en la zona de los 100, más o menos, por poner un número más así redondo, 130. Y podría ser el siguiente objetivo del precio si esta corrección iniciada este mes de noviembre continúa. Ahora por ahora se nos ha parado el precio en una zona también muy importante. No se trata de un porcentaje de corrección de FIBO en este marco mensual, pero sí en otros, y sí que más a más es un nivel técnico relevante. Vamos a verlo mejor en marcos temporales inferiores. Me voy al semanal. Aquí tenemos todo este movimiento alcista que acabo de comentar. Y también vemos como en el gráfico semanal, lo amplío bien. Fijaros, el nivel que os comentaba, voy a poner aquí un redondel para que lo veamos bien. Esta zona de los 130, 133, ahí se ve muy bien. En semanal está este pequeño máximo roto que se convirtió muy bien en soporte, una estructura muy técnica, un throwback muy, muy preciso, que permitió ahí incorporarse a largos a muchos operadores, atacando ese último máximo, superándolo, haciendo nuevos máximos, y justamente ahora mismo, fijaros dónde estamos, ¿no? Este último máximo, o sea, el último máximo dejado en gráfico semanal, que fue aquí, en julio, ¿vale? Este es el nivel que, como antes os decía, si queremos buscar posibles soportes, cuando el precio empieza a corregir, lo que tenemos que mirar es dónde está la última resistencia que se rompió, que es lo que ahora puede ser, ¿no? Soporte, pues está justamente aquí. Y aquí de momento nos hemos detenido. Es el nivel más importante mensual, está en la zona de los 130-133, ¿vale? Por lo que acabo de comentar, ese retroceso del 38 mayor y también un nivel técnico, también lo es pero este también lo es. Y si la corrección continúa, ahí vamos a tener una reacción del precio. Pero la parte de reacción es que también tendremos un movimiento, un escenario bajista
con un objetivo muy concreto, que sería este tramito, ¿vale? Desde aquí, si se pierde este soporte que ya ha dejado aquí en la semana de mitad de noviembre, hasta la zona de estos mínimos de aquí, zona de los 130, 133. Ese sería un posible swing que podría realizar esta divisa si se perdiera este nivel. Siguiente escenario, plan B, que este soporte aguante como tal y el precio continúe el movimiento alcista atacando los máximos del año y bueno, los últimos máximos que ha dejado el precio, ¿vale? Este escenario alcista. Bien. Cuidado con el miércoles, esas declaraciones de Powell van a mover probablemente mucho al dólar, y aquí interviene, así que cuidado con ello. Antes de tomar una decisión, yo, por prudencia, si alguien quiere esperarse a que pase el miércoles, más jueves, pues tal vez sería a lo mejor lo más prudente, ¿no? Si bajamos al marco temporal diario para ver qué está pasando aquí, porque de momento fijaros que en semanal, la vela semanal, pues no ha dejado unas velas contundentes de giro en la zona, ¿no? En esta zona clave de soporte como para que nos diga el precio, ostras, seguro que esto sube ya, ¿no? No, la primera velita fue una vela que, típica, ¿no? De reaccionar en una zona que podía el precio reaccionar, y la vela de esta semana, pues de momento, la verdad es que como indicador de señal de entrada y señal de giro, pues no nos dice mucha cosa. Entonces vamos a bajar al gráfico diario para ver qué está ocurriendo aquí. Fijaros, en gráfico diario, ¿qué estamos viendo? Pues algo muy clásico. Ante una zona como esta, la primera reacción, la más rápida, es un freno de los cortos, ante un soporte. Claro, se cierran cortos y se aperturan algunos largos de aquellos operadores, un poco dividido, ¿no? Que hacen una operativa más a corto plazo, más swings muy cortos, intradías, y ahí pues se produce esas pequeñas, ¿no?, oportunidades alcistas, sabiendo que el precio pues puede pegar un pequeño rebote. Pero a lo mejor ese rebote no tiene más fuerza que eso, y es muy frecuente ver en niveles relevantes, que antes lo he comentado en el DAX, creo que ha sido en el DAX, sí, una vuelta al ataque a esa zona, ¿no? Primero te reacciona, pega el pequeño rebote y luego vuelve a la zona a atacar, a ver qué ocurre aquí, si hay liquidez, si hay interés, si no, y ya se verá el qué, ¿no? Entonces ahora tenemos en gráfico diario una estructura. De momento, no digo que sea una estructura de giro, pero se está formando una especie de doble suelo, ¿vale? Donde lo más importante para mí es el nivel que ha dejado, el máximo común, que está aquí, en la zona de los 142 más o menos. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos ahí esas dos llegadas, y fijaros además que está reforzando esa zona, la media de 200 en gráfico diario, aquí se está acercando ya a la zona, con lo cual le confiere, ¿no?, mayor peso a este nivel, y eso es bueno, porque si el precio finalmente pierde esta zona, ¿vale?, que ahora podríamos incluso delimitarla y bien, todos estos mínimos, si perdiera este soporte, dado que también perdería la media de 200 en gráfico diario, el escenario, ¿no?, de este pequeño swing hasta aquí todavía se ve más reforzado. Si por el contrario este nivel de soporte no se nos pierde y tampoco supera la zona de los 142, que es el máximo común de esta estructura, pues en gráfico diario estaríamos en un rango, ¿vale? Porque tendríamos dos llegadas por abajo, una por arriba, y hasta que no se supere esto estamos como en un tramo más lateral. Con lo cual, si esto no se pierde, si el soporte no se pierde y no abre la ventana, ¿no?, de un posible swing bajista, yo me quedaría un poco quieta, y más teniendo en cuenta lo que va a suceder el miércoles, ¿no?, lo que os he dicho antes con las declaraciones de Powell. Fijaros también que no es que sea muy fuerte, pero he marcado un poco esta directriz desde estos máximos, y podría ser también, al fin y al cabo estábamos en la misma zona, máximo común, directriz bajista, y podría haber ahí pues este poti-poti, ¿no?, de resistencias que le dan todavía más importancia a ese nivel. Entonces, para un swing alcista, para un planteamiento de que el precio puede ser que vuelva a los máximos del año, hasta que no se supere la zona de los 142, pues cuidadín, porque el precio puede quedarse aquí,
bastante en este pequeño y estrecho rango, que además con el riesgo de que dices, no, yo me posiciono a largo y así ya estoy subido al tren por si ocurre. Bueno, cuidado, porque si estamos en un rango, ¿quién no nos dice que vuelva a atacar el soporte con algún tipo de manipulación, con springs, y nos saque? Entonces, ahí cada uno sabe sus formas de hacer, pero un poco lo que yo quiero destacar aquí es que si se rompe esta resistencia al tratarse, ¿no?, de una ruptura del máximo común, de una estructura que ya tendríamos de giro y confirmada, porque se rompería la zona clave de resistencia, eso abre un poco la puerta a que el precio pueda llegar a volver a la zona de los máximos del año. Y si se pierde este soporte junto con la media de 200, este swing bajista hasta la zona de los 130, 133. Pero mientras el precio no haga ni una cosa ni otra, todo este nivel de aquí es un poco en tierra de nadie. Estamos en un rango estrechito. Estamos hablando de un poco enfocado en operativa swing, con lo cual da para lo que da, más allá de que en los extremos de un rango se puede hacer algo y ahí cada uno un poco sabiendo los marcos temporales en los que tiene que trabajar y sus objetivos, ¿no? Pero estaríamos eso en un rango, con lo cual la dirección, mientras esté ahí encajado, pues es un poco incierta. Y probablemente, ya se verá, pero probablemente hasta el miércoles pues no haya ningún paso en ese sentido, y a partir de entonces sí podamos ver tal vez pues a la ruptura de alguna de las dos zonas y nos daría pistas de cuál sería, ¿no?, el escenario siguiente que más se confirmase. Pero hasta ahora, hasta que no se rompa alguna de las dos bandas, el escenario es un poco incierto, porque evidentemente yo el futuro no lo adivino. Así que habrá que esperar a ver que se nos rompa el lateral, ya digo, y probablemente importante, interesante ver un poco, a ver el miércoles qué nos dicen y a ver luego qué reacción hace. Pues venga, continuamos. Nos vamos a analizar ahora la plata. Aquí tenemos una directriz bajista que viene desde los máximos de 2011 junto con estos máximos de 2021. Estamos muy lejos de ella. Máximos aquí, 2020, 2021, hemos marcado una zona importante ahí alrededor de los 3.000. Luego tenemos también un soporte muy fuerte ahí cerca de la zona de los 1.400, esos mínimos de 2015, 2017, 2018, 2019 y ataque también en la pandemia, aunque cerró en ese mismo nivel, aunque hizo mínimos inferiores. Ahí tenemos un gran soporte en la plata. Nos dejó una zona relevante de resistencia aquí en octubre, enero 2020, que es este máximo común, justamente, ¿no?, un poco de esa última estructura de giro formada, que una vez rota al alza, luego encontró soporte muy bien, aquí ya ahora en septiembre, octubre, ahí tenemos pues una polarización, ¿no?, a soporte muy interesante de todo este tramo, ahí coincidiendo con el 61,8% de retroceso de toda la subida, con lo cual hay buen punto de apoyo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más podemos decir? Amplío un poquito más. En este tramo correctivo, un poco irregular, dio un último tirón bastante fuerte, aquí desde el mes de marzo o abril, que consiguió romper pues toda esta zona, ¿no? Ahí podríamos marcarlo, pero lo subo un poquitito, de soportes, que fue soporte aquí en septiembre, luego en agosto, ahí diciembre de 2021 y roto a la baja y ahora pues tocando esa zona, estamos hablando aquí de los 2.200 aproximadamente, tiene la plata un nivel muy muy importante de resistencia, la media de 200 en este marco mensual, bueno, ahí estamos un poquito ahora por encima, pero estamos en una zona bastante clave de resistencia. La siguiente zona a contemplar importante, aquí he marcado una que la veremos mejor en marco semanal, porque aquí no se aprecia, ahora lo comentaremos, y luego la primera directriz bajista, tendríamos ahí un nivel a destacar, y luego ya los siguientes. Vamos paso por paso, vamos a bajar al marco semanal para ver más detalles de todo esto, y ahí fijaros, todo este nivel, que cuando el precio ya hizo un primer ataque hace menos, en el mes de mayo, hubo una reacción, se rompió, este nivel se convirtió en resistencia, ¿vale? Aquí en el mes de agosto, ahí volvió a la zona de soporte, no lo rompió, rebotó, un poco lo que antes comentábamos de esos rangos que se van formando, ¿no? Pues ahí teníamos uno, justamente
las estructuras bajistas que se formaron aquí, cuando hubo la intentona de volver a hacer una nueva estructura bajista rompiendo este último mínimo, pues no continuó. Aquí nos rebotó, volvió a la zona, en movimientos más irregulares, lo que decíamos, cuando estamos en rango el precio puede ir pivotando de banda a banda sin tener una dirección clara, porque justamente estamos en lateral. Volvió a tocar la zona superior, aquí durante principios de octubre, volvió para abajo, y ahora estamos un poco ahí. Si fuéramos precisos con el último nivel formado, ¿vale? Que vendría de aquí, que ha cambiado aquí, que ha cambiado aquí, se llegó a superar en noviembre. Se ha producido un poco esa corrección, ese throwback. La media de 200 también aquí ha ayudado a mantener el nivel como soporte, ¿vale? Porque más que nada, porque a veces va pasando, a medida que va pasando el tiempo, niveles de soporte luego se precisan, no se hacen más concretos en niveles más cercanos en tiempo, ¿no? Que son los que el precio un poco tiene más ahora, más reacción en ellos. Entonces ahí estamos viendo una pequeña buena señal, que es la ruptura de esa media de 200, de este rango formado aquí en este marco temporal semanal, y que de momento está aguantando como soporte. El precio ha realizado la corrección y la última semana en la que hemos cerrado, pues hemos tenido una buena semana en la plata, una semana que ha de momento ratificado este nivel como soporte, ahí cerca de los 2060, y también ratificando como soporte la media de 200. Estamos y hemos cerrado por encima de ella, y eso es buena señal. Esto nos abriría un posible escenario de continuación alcista, buscando ¿qué? Pues fijaros que si tenemos en cuenta esta última bajada desde principios de marzo, aquí marcaríamos los retrocesos de FIBO, el 61,8% lo encontramos justo en este nivel, zona de los 2.400 aproximadamente, que ahí tiene un nivel técnico también. Fue esta pequeña resistencia rota que se convirtió en soporte, volvió a atacar la zona casi, un doble techo por fallo, mínimo común, ruptura. Con lo cual sabemos que los mínimos comunes de estructuras de giro o máximos comunes de estructuras de giro en soporte son importantes. Con lo cual tenemos en los 2.400 una zona importante de resistencia. Y ahí le confluye también ese retroceso del 61,8 de este último tramo bajista. Y esto abre la puerta a plantearnos un escenario de continuación hasta esta zona, ¿vale? Teniendo en cuenta, claro, que el último máximo que nos ha dejado el precio lo tenemos aquí, Y este nivel también es una pequeña resistencia a considerar, que ya también lo fue un poco ahí, hubo un punto de desequilibrio, con lo cual tiene un poco más de doble peso, esta zona de aquí. Y este es el principal soporte. Que no perdamos esto. También aquí tengamos en cuenta, en la plata, las declaraciones de Powell del miércoles le van a afectar, con lo cual, por el movimiento que se pueda producir en el dólar. Así que cuidado también en este sentido con todo lo que se diga y todo lo que quede allí y la reacción del dólar, porque va a afectar también mucho a esta materia prima. Lo mismo que he comentado en la divisa anterior. Estamos ante una semana que viene muy, muy condicionada por este factor, por las declaraciones del miércoles. Entonces, cuidado con posicionamientos en una operativa más swing, que tenemos que dejar las operaciones abiertas, ¿no?, más de un día, y cada uno ahí con sus objetivos, pero cuidado porque el miércoles puede haber bastante volatilidad. Y si perdemos este soporte de los 2060 más o menos, pues estamos otra vez dentro del rango. Volveríamos a meternos toda esta zona. Tenemos el soporte mayor ahí en la zona de los 1800, pero volveríamos a estar por debajo. Y esta inminente ruptura que hemos visto las últimas 3 semanas, pues quedaría anulada. Sería una ruptura falsa. Ha llegado a testear el 50% y se nos gira. Entonces, yo diría precaución hasta el miércoles. Y en función del qué, pues tendremos ya un poco más el escenario más claro. Si volvemos a meternos, este soporte es importante. Hay que encontrar los niveles clave. Aquí no es cuestión de me posiciono y a ver qué ocurre, ¿no? Sino a ver dónde tengo los niveles clave y en función de lo que el precio hace, ir después. Siempre digo una frase y a mis alumnos me lo conocen, ¿no? Hay que ir por delante del precio en pensamiento, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Plantear escenarios. Y bueno, yo me planteo esto, a ver qué ocurre
sobre todo, ¿no? Si hay algún tipo de dato macro que sea relevante a tener en cuenta, y en función de cómo el precio reaccione voy después. Que el precio reaccione de forma muy violenta, muy volátil y no puedo hacer nada, pues otro día será. Pero lo que no podemos es, por el miedo a perdernos algo, actuar y precipitarnos antes. O sea, esto no. Es mucho mejor, siempre digo, la balanza, ¿no? Hay que priorizar el perder operaciones y el dejar de ganar en aras de la prudencia y de hacer una buena operativa. No lo contrario, ¿eh? Entonces, nuestro trabajo como analistas y operadores no es adivinar el futuro y posicionarnos antes de que las cosas ocurran, sino ver un poco lo que se va produciendo, al menos en mi manera de pensar, mi humilde manera de pensar, y plantearnos escenarios, y cuando el precio actúe, nosotros nos incorporamos con las cosas hechas. Esto no va de tirar una moneda al aire. Entonces, ahí tenemos como niveles clave, que ese sí que es nuestro trabajo, encontrarlos, este de aquí. Voy a bajar al diario. ¿Vale? Ahí se ve bien claro. Este es el nivel clave y fijaros dónde está la media de 200, justamente aquí, ¿vale? Si se pierde esta zona, nos metemos otra vez por debajo, o sea, dentro de todo el rango en semanal, sería una ruptura falsa. Y fijaros que ya ha arrancado un poquito, la continuación, se ha acercado ya a la zona, con lo cual mucha prudencia hasta el miércoles. Podría ser la zona, esta zona la clave también de la continuación alcista, pero dado un poco las peculiaridades de lo que se va a dar el miércoles, pues mucha prudencia en posicionarse antes, es lo que hay. Y si realmente fuera favorable, pues veríamos pues una posible continuación alcista, al menos hasta aquí, los 2.400. Y luego ya la confluencia, ¿no?, de la directriz bajista que nos viene más arriba, que podríamos estar también en torno a los 2.500, eso ya lo veríamos. De momento, nivel muy muy importante a vigilar, este de aquí. Ahí tenemos en los 2060 muchos niveles, media de 200 en diario. Si se pierde esta zona, nos vamos otra vez a buscar los mínimos anuales y este gran soporte de los 1800. Y si fuera favorable, esto lo impulsaría a buscar al menos como primer objetivo la zona de los 2400. ¿Vale? Venga, seguimos. Terminamos con el análisis de la cotización de una compañía, en este caso PayPal. Gráfico mensual. A ver, este es uno de los casos que también me gusta analizar en el sentido de lo mismo, de no dar ningún tipo de recomendación. De hecho, realmente técnicamente no es que lo vea muy interesante, pero lo que sí que quiero reforzar es un poco mis ideas, mis análisis humildes, ¿no?, en el sentido de dónde se encuentra este activo, qué tipo de escenario podríamos plantearnos, qué tendencia tiene en marcos temporales y trabajar un poquito, ¿no?, este trabajo de decidir si estos activos son interesantes o no para una operativa swing, ¿vale? Y en este caso por eso he elegido para que es una muestra de un activo que ahora mismo pues no considero interesante para una operativa swing. A ver, aquí tenemos el gráfico mensual, toda esta gran subida desde 2016, llegando a los máximos históricos en 2021, corrección muy fuerte desde entonces, que lo ha llevado a una zona importante de soporte, ahí cerquita de la zona de los 65-70, que ya fue soporte en el año 2018, después de estos meses de subida. Aquí hubo un tramo de consolidación y ahí nos dejó unos mínimos que han actuado muy bien de soporte este año. Ya pasó en junio, julio y ha vuelto a ocurrir ahora en noviembre. Bien, vemos cómo desde esta primera llegada el precio nos hizo, ¿no?, ese clásico rebote normal después de encontrar un soporte importante, dejándonos ahí en mensual una vela envolvente que lo llevó a esos últimos mínimos que se convirtieron ahora en resistencia en el mes de agosto. Lo que antes comentábamos con resistencias rotas que ahora pueden ser soporte, pues aquí lo mismo, soportes rotos que se han convertido en resistencia y que han permitido pues configurar un nivel ahí muy importante, además al tratarse de esa zona psicológica de los 100, que ha permitido pues de momento ser la primera resistencia relevante en esta compañía. Desde aquí el precio se nos giró atacando otra vez el soporte mayor, esos mínimos del año, y aguantando por ahora el soporte. Vamos al gráfico semanal para verlo con más detalle y ahí se ve perfectamente. Aquí más a más en semanal se aprecia este nivel, este pequeño mínimo que dejó en marzo, roto a la baja, convertido en resistencia. Este nivel ya venía de aquí, un nivel relevante en la zona de los 100.
volvió a atacar, volvió un poquito hacia abajo, atacando estos últimos mínimos y no pudo romper los mínimos anuales. Reacción normal ante un soporte fuerte. Aquí un poco siempre nos planteábamos, ¿no? Nos podíamos haber planteado, si el precio ataca la zona, pues uno de dos, o se inicia un tramo lateral, porque rebota el precio y ya tenemos ahí un suelo más confirmado, pero con una resistencia muy fuerte en los 100, y de momento sería un rango, que es lo que ha ocurrido, o se rompe, se pierde el soporte de los 100, que lo podría llevar a buscar la siguiente zona de soporte que hemos visto ahí en el gráfico mensual, cerquita de la zona de los 43. ¿Y qué ocurrió? Pues rebote en esta zona, se cerraron algunos cortos de algunos operadores más así que buscaban esta segunda llegada, y algunos largos de los que esperaban, pues es un rebote al ser un soporte mayor. Pero estamos ahora mismo en gráfico semanal, si tuviéramos que etiquetar, ¿no? ¿Qué tendencia tiene ahora el marco semanal? Pues a corto plazo, teniendo en cuenta que cada vela es una semana, pero a corto plazo estamos en lateral, estamos ya en un rango. La estructura bajista última que se formó fue esta de aquí, ruptura pullback al nivel este, y al no romper, al no perder este último mínimo y rebotar en él, se inicia una fase en rango que tendrá su cambio si pierde los mínimos o si pierde el máximo, que lo podría llevar a ir a buscar la zona de los 120, sería la siguiente resistencia, y bueno, de alguna manera también romper un poco, ¿no?, esta estructura de giro e iniciarse un cambio de tendencia en el marco temporal semanal. Pero ahora mismo estamos en un completo lateral. Si vamos al gráfico diario, además fijaros en la reacción fuerte de aquí, ese rebote contundente. La media de 200 está por ahí, justamente ha ejercido muy bien de resistencia ahora, hasta mitad de mes, y se ha girado desde esta zona. El impacto que pudo tener el hecho de que llegara al soporte mayor, a esos mínimos anuales, que se produjera esta reacción, ya ha pasado, ¿vale? O sea, cualquier operador que se plantee una operativa un poco así a la contra, de ostras, llega un gran soporte y ahí es posible que el precio rebote, entro a largo, al menos aprovechar un pequeño tramo, objetivos muy cortos, cuando trabajemos este tipo de operaciones, cuidado, porque que esté en una zona grande de soporte no quiere decir que tenga que ir seguro a la zona principal de resistencia, a este último máximo que dejo aquí. Pues no ocurrió, se quedó a la mitad, porque no tiene tampoco una dirección definida, no hay una tendencia definida. Simplemente es una operativa en rebote porque ha encontrado soporte aquí importante, pero estos rebotes se quedan a veces a la mitad, ¿no?, de camino, hace y se le acaba la gasolina y para abajo. Entonces, la gasolina que podía haber tenido esta operación ya se ha gastado, ya está, ya ha ocurrido. El rebote ya se ha terminado, y más a más encontrando ahí resistencia. Los operadores que aquí entraron a largo tuvieron sus objetivos, si no antes, en la media de 200. Aquí se terminó el tema y ahora para abajo. Con lo cual, no solamente estamos en un rango en semanal, sino que además lejos de las zonas donde puede haber una importante reacción, ¿no?, por parte de operadores. Ahora mismo no hay gasolina ni hacia arriba ni hacia abajo. Estamos en zona muy neutra, y para un planteamiento de algo tiene que volver ¿a qué? A tocar alguna de las bandas, o la inferior o la superior. Ahí veremos qué reacción hay, tanto para un largo por aquí como para un corto por aquí, ¿no? Si hubiera rebote, como ha ocurrido aquí, o si se rompiera la resistencia o se rompiera el soporte. Sería un poquito las posibilidades que podría darnos. Pero ahora por ahora ya no hay nada que hacer. O sea, hay que esperar a ver que se nos acerque a la zona de los 100 o se nos acerque a la zona de los 70. Mientras no lo haga, es tirar una moneda al aire y operar en base a otros factores que no tienen nada que ver con el trading. Así que mucha prudencia ahora mismo y mucha paciencia, sobre todo para operar la cotización de esta compañía. Bien, pues nada más, chicos, lo dejamos aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya ayudado un poco a reforzar y a mejorar vuestros análisis técnicos. Ya digo, no pretende ser este tipo de vídeo ningún tipo de recomendación, idea de trading, sino ayudaros en que vosotros seáis cada vez mejores como analistas y podáis hacer vosotros mismos vuestros análisis y trabajar en esa dirección. Pues nada, que paséis un buen domingo, descansad y nos vemos mañana, lunes, en el vídeo diario de análisis del S&P, del Nasdaq y del DAX. Perdón, del Nasdaq, no sé lo que me digo. Una cosita, no he analizado el S&P
y el Nasdaq, y me habéis dejado muchas peticiones en ese sentido, pero como los hago cada día, yo ya intento y intentaré los lunes hacer un poco más amplio el análisis de marcos mayores, de uno y de otro, ¿vale? Y así estos vídeos de fin de semana no analizo el mismo índice porque es que si no me repetiría mucho, ¿de acuerdo? Pero mañana sí que me comprometo a trabajar un poquito a fondo esos dos índices. Pues venga, que tengáis un buen domingo y hasta mañana, que vaya muy bien. Adiós y gracias por estar ahí.